Cuando abrí la puerta del garaje y vi el viejo Ford Fiesta 2010, azul y ya descolorido por el tiempo, sentí que mi corazón se hundía. Ese auto era todo lo que quedaba del hombre con el que viví 30 años de mi vida. Con sus más de 200,000 kilómetros recorridos, los arañazos en los costados y el discreto golpe en el parachoques, parecía tan cansado como a los recuerdos que guardaba. Mi nuera miró el auto y se rió, inclinándose para susurrarle algo a mi hijo, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Ni siquiera para dejar algo que valiera la pena, solo esta chatarra. Fingí que no me importaba. Pero unas horas después, al encender el auto, vi algo extraño en el GPS. Encontré un mensaje oculto que mi difunto esposo me había dejado y lo que descubrí a continuación me hizo temblar de pavor. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Elena, tengo 61 años y hasta hace 3 semanas creía que conocía a mi esposo Carlos perfectamente. Estuvimos casados por casi 3 décadas. Él era gerente en una pequeña ferretería. Ganaba un sueldo modesto, pero siempre cuidó de mí. Nunca tuvimos mucho, pero tampoco nos quejamos. Nuestra casa era rentada, un sencillo dúplex en un barrio de clase media-baja en la Ciudad de México. Nuestros 2 hijos, Amanda y Rafael, ya estaban casados y con sus propias familias. Carlos siempre pareció preocupado por el dinero. Recortaba cupones, regateaba en las tiendas. Insistía en reparar las cosas rotas en lugar de comprar nuevas. Necesitamos ahorrar para cuando seamos viejos, Elena solía decir, pero cuando murió. De forma inesperada, a los 65 años de un ataque cardíaco fulminante, mientras cortaba el césped de nuestro pequeño patio. No encontramos prácticamente nada en nuestras cuentas. Solo 100 pesos mexicanos en la cuenta de ahorro y aquel viejo Fiesta azul. Nuestra casa, que siempre pensé que estaba hipotecada, en realidad era rentada. El apartamento, que supuse que estaba comprando para nuestro retiro, aparentemente nunca existió. No había seguros, inversiones, nada. Al menos fue eso lo que el abogado dijo cuando leyó el testamento a la familia reunida en la sala de estar de la casa, que ahora tendría que dejar en 60 días. Mientras Rafael, mi hijo, me abrazaba en silencio, su esposa Débora no podía ocultar su desprecio. ¿Sabías que no tenía nada? ¿Cómo planeaban vivir? Las preguntas me cortaban como cuchillos. Yo no sabía. Carlos se encargaba de las finanzas. Siempre decía que todo estaba bajo control, que yo no necesitaba preocuparme. Después del velorio, de los pocos amigos ofreciendo condolencias, de los vecinos trayendo platos de comida que apenas tocaba, finalmente me quedé sola. Mis hijos regresaron a sus casas y me encontré sentada en la mesa de la cocina mirando las llaves del Fiesta. Era viernes por la noche, 3 días después del entierro, y necesitaba empezar a empacar mi vida. No podía. ¿Cómo empacar 30 años? ¿Cómo decidir qué llevar cuando no tenía a dónde ir? Amanda me había ofrecido la habitación de huéspedes en su apartamento apretado, pero sabía que sería temporal. Rafael vivía en un dúplex pequeño con su esposa y 2 hijos, y Débora había dejado bien claro que no había espacio para una boca más. Tomé las llaves del auto y bajé al garaje. Por lo menos podría intentar entender que funcionaba y que no en aquel vehículo. Apenas conducía, Carlos siempre tomaba el volante, pero ahora necesitaría arreglármelas. Me senté en el asiento del conductor, sintiendo el olor del todavía presente. El cuero agrietado del volante, el tablero polvoriento, el pequeño San Cristóbal colgado del espejo retrovisor. Giré la llave y el motor tosió antes de arrancar. La radio se encendió automáticamente, tocando una canción antigua que solíamos bailar. La apagué rápidamente, incapaz de soportar aquel recuerdo. Fue entonces que noté el GPS incorporado en el tablero. Nunca lo habíamos usado, Carlos prefería mapas de papel. Decía que eran más confiables que esos cachivaches electrónicos. Por curiosidad toqué la pantalla. El aparato se encendió y mostró un mapa de la ciudad. En la esquina de la pantalla había un icono que decía favoritos. Presioné y solo apareció una dirección guardada como para Elena. Me quedé paralizada. Carlos nunca había mencionado haber programado algo en el GPS, mucho menos algo con mi nombre. Mi dedo tembló sobre el botón iniciar navegación. Miré el reloj, las 8:13 p.m. Era tarde para salir, pero ¿qué tenía que perder? No podría dormir de todas formas. Cualquier cosa sería mejor que quedarme sentada sola en aquella casa que pronto no sería más mía. Apreté el botón y el GPS comenzó a guiarme. En 200 metros giré a la derecha. La voz mecánica resonó por el auto silencioso. Salí del garaje cautelosamente, las manos temblorosas en el volante. Hacía años que no conducía sola, especialmente de noche. Las calles estaban relativamente vacías. Mientras seguía las instrucciones,
20 minutos después me di cuenta de que estábamos saliendo de la ciudad en dirección a una zona más rural. Continúe en la carretera por 7 kilómetros, instruyó el GPS. ¿Qué podría querer mostrarme Carlos tan lejos de casa? La carretera se puso más oscura, con pocas casas y muchos árboles. Empecé a sentirme ansiosa, y si solo era un error, y si Carlos había programado esto para otra persona, porque nunca había mencionado este lugar. En 300 metros giré a la derecha, en camino no pavimentado. Dudé, pero obedecí. El Fiesta traqueteó en el camino de tierra, los faros iluminando una senda estrecha entre árboles densos. Mi ansiedad aumentó. Tal vez esto era una pésima idea. Llegó a su destino, anunció el GPS. Detuve el auto y miré alrededor. No había nada más que oscuridad y árboles, ninguna casa, ninguna construcción visible, solo un pequeño claro y lo que parecía ser el inicio de un sendero. Apagué el motor, pero dejé los faros encendidos, iluminando el camino por delante. Salí del auto con la linterna del celular en mano. El aire de la noche estaba fresco y el silencio era interrumpido solo por el sonido distante de grillos. El sendero frente a mí era estrecho, pero bien definido, como si alguien lo recorriera con frecuencia. Carlos, ¿qué querías mostrarme aquí? Murmuré a la oscuridad. Con el corazón acelerado, comencé a caminar por el sendero. Después de unos 100 metros, la vegetación se abrió en otro claro más pequeño. En el centro había una pequeña cabaña de madera simple pero bien conservada. Una luz tenue brillaba a través de una ventana. Me acerqué lentamente, sorprendida y confundida. Nunca supe que Carlos poseyera ninguna propiedad, además de nuestra casa rentada. ¿Cómo tendría una cabaña? ¿Por qué nunca me lo dijo? En la puerta de la cabaña había un sobre plastificado pegado a la madera. Cuando me acerqué, vi mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de Carlos. Con dedos temblorosos abrí el sobre y saqué una carta y una llave. Mi querida Elena, comenzaba la carta, si estás leyendo esto. Significa que ya no estoy contigo y que encontraste mi último regalo. Sé que debes estar confundida y tal vez hasta enojada conmigo ahora, pero te pido que entres y veas lo que preparé para ti durante todos estos años. Me quedé inmóvil ante la puerta de la cabaña, releyendo el primer párrafo de la carta a la luz tenue de la linterna del celular. La caligrafía de Carlos, tan familiar y ahora tan dolorosa de ver, parecía saltar del papel. Respiré hondo y continué leyendo. Durante toda nuestra vida juntos, mi mayor miedo siempre fue dejarte desamparada. Mientras yo estuviera vivo, podría trabajar, podría cuidar de ti, pero ¿y después? El mundo no es amable con viudas mayores sin recursos. Elena. Entonces comencé un plan hace muchos años, cuando aún éramos jóvenes y esperabas a Amanda. Nuestros hijos piensan que fui un fracasado financiero, que desperdicié nuestra vida con un trabajo mediocre, que no conseguí ni siquiera comprar nuestra propia casa. Dejé que pensaran eso. Dejé que todos pensaran eso. A veces dejé incluso que tú pensaras eso y por eso pido perdón. Pero era necesario. Todos aquellos turnos extras, los fines de semana trabajando, los viajes de negocios mensuales que yo decía que eran para ver proveedores. Yo estaba construyendo algo para ti, algo que nadie podría tomar, algo solo nuestro. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la carta. ¿Qué estaba diciendo Carlos? ¿Qué vida paralela había llevado sin que yo lo supiera? Con la llave en mano, abrí la cerradura de la puerta de la cabaña. Se abrió con un leve chirrido, revelando un interior sorprendentemente acogedor. No era grande, tal vez unos 30 metros cuadrados, pero estaba impecablemente limpia y organizada. Una pequeña sala con un sofá simple, una mesa de madera con 2 sillas, una cocineta básica en la esquina, había una puerta que presumiblemente llevaba a un dormitorio. En la pared opuesta a la puerta, vi una fotografía enmarcada, era nuestra, del día de nuestra boda. Yo con mi simple vestido blanco que mi madre había cosido, Carlos con su único traje, ambos radiantes de felicidad. Hallado más fotografías. Amanda naciendo, Rafael dando sus primeros pasos, nuestras escasas vacaciones en la playa, nuestro aniversario de 25 años. En el centro de la mesa había otro sobre, más grande que el primero. Me acerqué lentamente y me senté sintiendo el peso de los últimos días presionando mis hombros. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había documentos o muchos documentos. El primero era la escritura de la cabaña a nombre de Carlos y el mío. Propiedad liquidada, decía el sello en la parte superior debajo, más papeles, certificados de propiedad de tierras. 12 áreas alrededor de la cabaña, también a nuestros nombres. Un extracto bancario de una cuenta que yo nunca supe que existía con un saldo que me hizo ahogar 782,450 pesos mexicanos y había más. Pólizas de seguros, inversiones en diferentes fondos, acciones de empresas, todo meticulosamente organizado y documentado. Cada papel representaba años de planificación silenciosa, de ahorros escondidos, de un futuro que Carlos estaba construyendo, mientras yo pensaba que apenas podíamos pagar las cuentas.
Dentro del sobre encontré la continuación de la carta. Elena, todo lo que ves aquí es tuyo ahora. La cabaña, la tierra, los ahorros, las inversiones. Calculé que administrando con cuidado tendrás lo suficiente para vivir cómodamente por el resto de tu vida. No es una fortuna, pero es seguridad. Nunca necesitarás depender de nadie. Elegí no incluir esto en el testamento oficial porque no quería que nadie lo supiera, ni siquiera nuestros hijos. No porque no confíe en ellos, sino porque aprendí a lo largo de los años que el dinero cambia a las personas y principalmente porque quería que esta fuera una conversación entre nosotros dos. Incluso si yo ya me hubiera ido. Debes estar preguntándote por qué mantuve todo esto en secreto. ¿Por qué viví como si fuéramos casi pobres cuando teníamos todo esto guardado? La verdad es que vi a muchos amigos perderlo todo por ostentar un poco de éxito. Vi a familias mendigando préstamos, a parientes distantes apareciendo competiciones, a emprendimientos fracasados porque alguien creía que les sobraba el dinero. Decidí entonces vivir por debajo de nuestras posibilidades, guardar cada centavo extra. Invertí en tierras cuando eran baratas, en acciones de empresas sólidas. Hice todo esto poco a poco, con paciencia, sin alardes. En el cajón de la mesa encontrarás el contacto del señor Augusto, un abogado que me ayudó a organizar todo esto. Él está al tanto de la situación y te ayudará a transferir todo oficialmente a tu nombre. Confío en él completamente. Abrí el cajón mencionado y, de hecho, allí estaba una tarjeta con el nombre y teléfono de un abogado. También había una pequeña caja de madera. La abrí y encontré otro trozo de papel con una lista de contraseñas, cuentas de banco, caja fuerte, alarmas. Volví a la carta que continuaba. Tal vez estés molesta conmigo por haber mantenido este secreto. Lo entiendo, pero quiero que sepas que cada día en que parecía que yo estaba siendo excesivamente económico o preocupado por el dinero, estaba pensando en ahora, en este momento en que estarías sola y necesitarías mantenerte. Una última cosa, en el dormitorio hay una pequeña caja fuerte empotrada en la pared detrás del cuadro de nuestra primera casa. La contraseña es la fecha del día en que nos conocimos. ¿Te acuerdas en la parada del autobús durante aquella lluvia terrible? Dentro de ella hay una sorpresa más para ti. Con el corazón latiendo fuerte, fui hasta el pequeño dormitorio. Era simple, con una cama de matrimonio y un armario de madera. En la pared, el cuadro mencionado, una acuarela de la casa donde vivimos en los primeros años de casados. Lo retiré y allí estaba la caja fuerte. Digité la contraseña 09051979. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había una caja de terciopelo azul oscuro. La abrí lentamente. Era un collar de oro con un dije de zafiro, la piedra que Carlos siempre decía que combinaba con mis ojos. Nunca tuve una joya así, nada ni remotamente parecido. Junto al collar, una última nota para que siempre recuerdes que, incluso en las dificultades, siempre fuiste mi tesoro más preciado. Te amaré por siempre, Carlos. Las lágrimas que había contenido hasta entonces vinieron como un torrente incontrolable. Me senté en la orilla de la cama, el collar en una mano, las cartas en la otra, llorando por este hombre que había pasado décadas construyendo un futuro para mí. En silencio, sin reconocimiento, sin que nadie lo supiera. En ese momento entendí que nunca había conocido a mi esposo por completo. Detrás de aquel hombre simple y frugal que yo pensaba comprender totalmente, había alguien mucho más complejo. Un estratega paciente, un protector determinado. Alguien capaz de sacrificar el confort inmediato por un objetivo mayor. Pasé la noche en la cabaña, sumergida en los recuerdos y en los documentos que representaban una vida de devoción silenciosa. Cuando el sol comenzó a salir, me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor de la pérdida, Carlos me había dado un último regalo que iba mucho más allá del dinero o de la seguridad financiera. Me había dado la posibilidad de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, salí de la cabaña al aire fresco del campo. El sol iluminaba las 2 hectáreas de tierra que, ahora eran mías. Una propiedad que, según los documentos, Carlos venía comprando poco a poco, parcela por parcela. Durante los últimos 20 años, caminé por la propiedad, descubriendo un pequeño lago, árboles frutales plantados a intervalos regulares y hasta un huerto bien cuidado en la parte trasera de la cabaña. ¿Quién mantenía todo esto mientras Carlos estaba trabajando en la Ciudad de México? En los documentos encontré la respuesta: un contrato con el señor Joaquín, un señor local que cuidaba la propiedad semanalmente. El contrato estaba pagado por un año entero más. Volví a la cabaña y tomé un café pensando en lo que haría a continuación. La realidad comenzaba a sentarse. Yo no estaba desamparada. No necesitaría la caridad renuente de mis hijos o la compasión fingida de mi güera. Tenía un lugar para vivir, dinero para mantenerme y un futuro que, aunque solitario sin Carlos, no era desesperado. Tomé el celular y llamé a mis hijos. Les pedí que vinieran a encontrarme en aquella dirección, diciendo solo que había descubierto algo importante que Carlos había dejado. Amanda sonó preocupada, Rafael confuso, pero ambos prometieron venir al final de la tarde.
Mientras esperaba, organicé los documentos en la mesa, releí todo varias veces, todavía intentando absorber la magnitud de lo que Carlos había hecho. Entendí entonces por qué él siempre parecía tan cansado, porque trabajaba tanto, porque insistía en ahorrar cada centavo. Avaricia era amor. A las 4 de la tarde oí autos acercándose. Salí al porche de la cabaña y vi dos vehículos deteniéndose al lado de mi fiesta, el pequeño Honda de Amanda y el Chevrolet de Rafael con Débora en el asiento del pasajero. Mamá, ¿qué es este lugar? ¿Cómo lo encontraste? Amanda corrió hacia mí abrazándome fuerte. Ella parecía genuinamente preocupada. Hemos estado intentando llamarte por horas. Rafael se acercó más despacio, mirando alrededor con curiosidad evidente. ¿De quién es esta cabaña? ¿Por qué nos llamaste aquí? Débora permaneció unos pasos atrás, examinando todo con expresión crítica. Deberías estar descansando en casa, no conduciendo por ahí sola, comentó sin mirarme a los ojos. Vengan conmigo, dije simplemente conduciéndolos dentro de la cabaña. Los tres se detuvieron en la entrada, sorprendidos con el interior acogedor y bien cuidado. Siéntense, indiqué la mesa, donde los documentos estaban dispuestos. Tengo algo que mostrarles. Les conté entonces sobre el GPS en el auto, sobre cómo había seguido las coordenadas la noche anterior, sobre lo que había encontrado. Les expliqué sobre los documentos, sobre la estrategia financiera de Carlos, sobre la vida doble que él había creado, no por deshonestidad, sino por precaución y amor. Amanda comenzó a llorar cuando mostré los valores de las cuentas e inversiones. Rafael se quedó en silencio mirando fijamente la escritura de la propiedad con nuestros nombres. Débora palideció visiblemente. Les estoy mostrando esto porque son mi familia, expliqué. Quiero que sepan que estoy bien, que no necesitan preocuparse por mí. Su padre cuidó de todo. ¿Por qué nunca nos lo contó? Rafael finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Por qué vivir como si estuviéramos siempre al borde de la quiebra cuando teníamos esto? Le pasé la parte de la carta donde Carlos explicaba sus motivos. Rafael leyó en voz alta, su voz quebrándose en las últimas palabras. Amanda se secó las lágrimas. Él siempre fue tan discreto, tan reservado sobre el dinero. Recuerdo cómo se molestaba cuando pedíamos juguetes caros o ropa de marca. Él estaba enseñándonos a valorar lo que importa, respondí entendiendo ahora más claramente las actitudes de Carlos. Él quería que fuéramos felices con poco porque sabía que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos. Débora, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Entonces, ¿todo esto es tuyo ahora? La cabaña, el terreno, el dinero. Sí, respondí simplemente, pero mis planes no cambiaron. Voy a seguir viviendo modestamente como Carlos me enseñó. La única diferencia es que ahora puedo hacerlo en mi propio espacio, sin ser una carga para nadie. Algo se encendió en sus ojos, una mezcla de sorpresa, vergüenza y tal vez cálculo. Conocía bien aquella mirada, en los pocos años desde que ella se había casado con Rafael. Yo había visto aquella expresión siempre que se mencionaba el dinero. Bueno, esto es una gran sorpresa, murmuró. Estamos muy felices por ti, por supuesto. Y si necesitas ayuda para administrar todo esto, Rafael tiene experiencia con inversiones, ¿no es así, querido? Mi hijo parecía incómodo. Mamá sabe lo que está haciendo, Débora. Además, papá ya proveyó un abogado para ayudarla. Pasamos las horas siguientes explorando la propiedad juntos. Les mostré el lago, los árboles frutales, el huerto. Amanda sugirió que podríamos hacer un almuerzo familiar allí todos los meses. Rafael, siempre práctico, comenzó a hacer planes para mejorar el camino de acceso. La propiedad se ubicaba cerca del hermoso pueblo de Huasca de Ocampo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Amanda me abrazó fuerte. Voy a extrañarte en la ciudad, pero estoy feliz de que tengas este lugar, parece. Parece algo que papá haría cuidando de ti incluso después de irse. Rafael también me abrazó sosteniéndome por más tiempo de lo habitual. Perdóname, susurró. Debía haber insistido más en ayudarte, en lugar de dejar que. Débora no completó la frase, pero no era necesario. Está todo bien, respondí. Ustedes no sabían. Nadie sabía. Mientras ellos se preparaban para irse, Débora se acercó a mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Elena, necesito pedirte disculpas por lo que dije el día del testamento, sobre que Carlos no había dejado ni para un funeral decente. Fue cruel y equivocado, la miré viendo no solo la falsedad de sus palabras, sino también algo más, el arrepentimiento. No por la crueldad, sino por haber subestimado a mi esposo. Por haber juzgado nuestra vida basada solo en lo que podía ver. No tienes que disculparte, Débora. Respondí tranquilamente. En realidad, tenías razón. Carlos no dejó dinero para un funeral. Hizo algo mucho mejor. Dejó recursos para que yo continuara viviendo. Ella abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Con un asentimiento rígido, se dirigió al auto de Rafael. Me quedé en el porche, mientras los dos autos se alejaban por el camino de tierra,
ahora iluminado por el último brillo del atardecer. El peso que había cargado en los días desde la muerte de Carlos, el miedo al futuro, la humillación de la aparente pobreza, la angustia de la dependencia, comenzaba lentamente a disiparse. Volví dentro de la cabaña y me senté nuevamente a la mesa, releyendo la carta de Carlos una vez más. A la luz suave de la lámpara, noté algo que había escapado a mi atención antes. Fue una nota a pie de página en la última hoja. PS. Siempre creí que el Fiesta es el auto perfecto para ti. Económico, confiable, discreto, exactamente como nosotros dos siempre fuimos. Cuida de él como cuidaste de mí durante todos estos años. Sonreí entre lágrimas, entendiendo ahora que, incluso el auto, viejo y sin valor, era parte del plan de Carlos. No era solo un vehículo, era el último eslabón en una cadena cuidadosamente forjada de protección y amor. Aquella noche dormí por primera vez en la cabaña, bajo el techo que Carlos había provisto, envuelta en la seguridad que él había construido meticulosamente a lo largo de décadas. El vacío de su ausencia aún dolía, pero ahora estaba permeado por algo nuevo. Un profundo sentido de gratitud por el hombre que me había amado tan profundamente, al punto de planear incluso su propia ausencia. Una semana después del descubrimiento de la cabaña, yo ya había tomado una decisión. Aquel sería mi nuevo hogar, no solo porque era financieramente sensato, sino porque cada rincón de aquel lugar contenía un pedazo de Carlos. De su planificación, su dedicación, su amor, el lunes llamé al señor Augusto, el abogado indicado por Carlos. Él no pareció sorprendido con mi llamada. Su voz es exactamente como Carlos la describió, dijo él con gentileza. Estoy a su disposición, señora Elena. Su esposo organizó todo con extremo cuidado. En los días siguientes me encontré inmersa en un mundo de documentación legal, transferencias bancarias y planificación financiera, cosas que Carlos siempre había manejado. El señor Augusto fue paciente, explicando cada detalle, conduciéndome por el proceso de asumir control sobre aquella fortuna inesperada. Su esposo era un hombre extraordinariamente metódico, comentó el abogado durante uno de nuestros encuentros. En 32 años de abogacía, nunca vi ajenar con tanta antelación y precisión. Descubrí que Carlos había comenzado este plan justo después del nacimiento de Amanda, nuestro primer hijo. Había abierto una cuenta secreta con una pequeña cantidad y durante 30 años depositó consistentemente parte de su sueldo. Compró la primera parcela de tierra cuando la región aún era completamente rural y poco valorizada en las afueras de la Ciudad de México, cerca de Huasca de Ocampo, y fue añadiendo más áreas a lo largo de los años. La cabaña fue construida por partes. Primero la estructura básica, después los acabados. El mobiliario simple pero durable, los pequeños detalles que hacían el espacio acogedor, todo pagado al contado. Todo documentado meticulosamente, mientras organizaba la mudanza de la casa rentada a la cabaña. Comencé a hacer pequeñas adaptaciones en el espacio. Carlos había construido pensando en funcionalidad y confort básico, pero ahora yo podría añadir mi propio toque. Compré cortinas nuevas, más coloridas que las neutras que él había escogido. Agregué algunas plantas, traje mis libros favoritos, puse más fotografías en las paredes. El señor Joaquín, el cuidador que se encargaba de la propiedad, se volvió un apoyo invaluable. Un señor de casi 70 años, de pocas palabras, que conocía cada centímetro de aquellas tierras. Su esposo venía aquí 2 veces al mes, me contó Joaquín, mientras me mostraba cómo funcionaba el sistema de irrigación del huerto. Siempre, los fines de semana que decía estar trabajando. Él mismo plantó cada uno de esos árboles frutales. ¿Sabe? Decía que quería que usted tuviera frutas frescas todo el año. Miré el huerto ordenado, manzanos, naranjos, durazneros, todos en diferentes etapas de crecimiento, y imaginé a Carlos aquí solo, plantando cada árbol pensando en mí. ¿Cuántos fines de semana había pasado en esta tierra trabajando en silencio, construyendo este refugio, mientras yo creía que él estaba haciendo horas extras en la tienda en Ciudad de México? Él hablaba mucho de usted, continuó Joaquín aparentemente, sintiendo mi necesidad de saber más. Siempre decía que usted merecía mucho más de lo que él podía ofrecer abiertamente, que un día entendería por qué él vivía de forma tan económica. Conforme pasaron los días, fui descubriendo más secretos de la propiedad. Un pequeño depósito, detrás de la cabaña, contenía herramientas de jardinería, todas organizadas meticulosamente. Una colección de semillas guardadas en frascos de vidrio etiquetados con la caligrafía de Carlos. Un cuaderno con anotaciones sobre las plantas cuando florecen, como cuidar problemas comunes. Al final del mes, cuando llegó el día de dejar definitivamente la casa rentada, Amanda y Rafael vinieron a ayudarme con la mudanza final. Traje solo lo esencial, ropa, algunos muebles con valor sentimental, álbumes de fotografías, los pocos objetos que realmente importaban. Débora no vino. Rafael explicó vagamente que ella estaba ocupada con los preparativos para un evento de caridad, pero vi la vergüenza en sus ojos. Desde el descubrimiento de la cabaña y del dinero, ella había evitado contacto directo conmigo. Ella está avergonzada. Mamá, me dijo Amanda en un momento en que estábamos solas.
organizando mi colección de libros en el pequeño estante de la cabaña. Rafael me contó que pasó días diciendo lo horrible que se sentía por haberte juzgado, por haber dicho aquellas cosas. Espero que realmente lo sienta, respondí, sin conseguir evitar un toque de amargura. No por los comentarios sobre mí, sino por haber subestimado a su padre, por haberlo juzgado como un fracasado cuando él estaba silenciosamente construyendo todo esto. Amanda abrazó mis hombros. A papá nunca le importó lo que los otros pensaran. A él le importaban los resultados, no las apariencias. Creo que él estaría riendo ahora, sabiendo cómo nos sorprendió a todos. Reflexioné sobre eso, mientras terminábamos de organizar mis pertenencias. Carlos, siempre tan discreto, tan silencioso en sus logros, nunca buscando elogios, nunca alardeando lo que hacía, tal vez él estaba satisfecho ahora, sabiendo que su plan había funcionado perfectamente. Aquella noche, después de que mis hijos se fueran, me quedé sola en la cabaña por primera vez como su moradora oficial. Me senté en el porche con una taza de té, observando el cielo estrellado, tan diferente del cielo urbano que había visto desde la ventana de nuestra casa rentada por tantos años. Al día siguiente comencé a establecer una rutina. Me despertaba temprano, algo que siempre hice. Pero ahora, en lugar de preparar el café para Carlos, antes de que saliera para el trabajo en la Ciudad de México, lo tomaba sola en el porche, observando el amanecer entre los árboles en Huasca de Ocampo. Después trabajaba un poco en el huerto con la orientación paciente del señor Joaquín. Usted aprende rápido, comentó él, después de verme arrancar correctamente las malas hierbas sin dañar las plantas de lechuga. Su esposo decía que usted tenía buenas manos para las plantas, pero nunca tuvo espacio para un jardín decente. Era verdad, siempre me gustaron las plantas, pero nuestro pequeño patio en la ciudad apenas permitía algunas macetas. Carlos lo sabía también, aparentemente una prueba más de cómo él me observaba, anotaba mentalmente mis deseos y sueños, incluso los más triviales. Pasado un mes en la cabaña, recibí una llamada inesperada. Era Débora Elena. Su voz sonaba titubeante, nada parecida a su habitual tono confiado. Espero no estar molestando. No lo estás, Débora. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Hubo una pausa incómoda. Yo me gustaría saber si puedo ir a visitarte sola. Hay algo que necesito decirte personalmente, confieso que me sorprendió. Desde la revelación sobre la herencia de Carlos, Débora se había mantenido distante, comunicándose conmigo solo a través de Rafael. Claro, respondí curiosa. ¿Cuándo te gustaría venir? Mañana si es conveniente, por la mañana acepté, y al día siguiente, puntualmente a las 10 oí un auto acercándose. Por la ventana de la cocina vi a Débora salir de su reluciente Audi, pareciendo fuera de lugar en su conjunto de saco y pantalón sastre en el ambiente rural. Abrí la puerta antes de que llamara. Buenos días, Débora. Entra, por favor. Ella parecía nerviosa, algo inusual para alguien, siempre tan segura de sí misma. Aceptó el café que ofrecí y nos sentamos a la mesa de la cocina. Este lugar es mucho más agradable de lo que imaginé, comentó mirando alrededor. Cuando Rafael dijo cabaña, pensé en algo más rústico. Carlos nunca hizo nada a medias, respondí. Incluso viviendo con sencillez, él valoraba el confort. Débora giró la taza entre los dedos, visiblemente incómoda. Finalmente, después de un largo silencio, habló. Vine a pedirte disculpas, Elena, no solo por las cosas horribles que dije después del funeral de Carlos, sino por cómo te traté durante todos estos años. Me mantuve en silencio, esperando que continuara. Siempre los vi a ti y a Carlos como fracasados. Admitió las palabras pareciendo doler al salir. Siempre pensé cómo alguien puede trabajar por 30 años y no tener nada que mostrar sin casa propia, sin auto de lujo, sin viajes internacionales. Los juzgué por la ausencia de cosas materiales. Ella miró por la ventana hacia el huerto en flor que se extendía más allá de la cabaña. Pero ahora me doy cuenta de que estaban construyendo algo mucho más grande, mucho más significativo que las apariencias que yo valoraba tanto. Mientras yo publicaba fotos de escenas caras en las redes sociales y me endeudaba para mantener una imagen, Carlos estaba silenciosamente construyendo un patrimonio real. Su voz falló y me di cuenta de que sus ojos estaban húmedos. Rafael y yo estamos ahogados en deudas, Elena. Aquel auto en la entrada financiado, nuestra casa hipotecada hasta el techo, todo para mantener una imagen de éxito que no existe. Y lo más irónico, los consideré a ti y a Carlos un ejemplo de fracaso, cuando en realidad ustedes eran los que estaban haciendo todo bien. Me quedé en silencio, procesando aquella confesión inesperada. Parte de mí sentía una satisfacción amarga. La nuera que siempre me había mirado con condescendencia, ahora admitía su error. Pero otra parte de mí sentía compasión por la joven mujer, claramente en conflicto frente a mí y Débora. No necesitamos vivir en función del juicio ajeno, dije. Finalmente, Carlos entendió eso mucho antes que yo. A él no le importaba lo que los otros pensaran de nuestro estilo de vida, con tal de que estuviéramos seguros. ¿Cómo podías vivir así, sin importarte lo que los otros pensaban, sin desear más?
reflexioné sobre la pregunta. Era algo que yo misma había cuestionado en los primeros días después del descubrimiento de la cabaña. Yo confiaba en Carlos, respondí honestamente, y aprendí a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Una cena simple juntos, un paseo en el parque, ver a vuestros hijos crecer. No necesitábamos mucho para ser felices. Nuestra conversación continuó por horas, más honesta y profunda que cualquier otra que hubiéramos tenido antes. Cuando Débora finalmente se preparó para irse, parecía diferente, más ligera, tal vez, como si hubiera depositado una carga que había llevado por mucho tiempo. Elena dijo ya en la puerta: ¿Crees que podrías enseñarme un poco sobre jardinería, sobre cómo cultivar alimentos? Quiero intentar ahorrar, vivir más como ustedes vivían. Sonreí sorprendida y conmovida por la petición. Claro, Débora, ven cuando quieras. Yo también estoy aprendiendo, pero podemos aprender juntas. En las semanas siguientes, para mi sorpresa, Débora comenzó a aparecer regularmente, primero sola, después con Rafael y los niños. Poco a poco, la cabaña que Carlos había construido para mí comenzó a transformarse en un punto de encuentro familiar. Amanda traía a su esposo y hijo los fines de semana. A los niños les encantaba explorar la propiedad, jugar en el lago, recoger frutas directamente de los árboles. En una de esas visitas, Rafael me buscó mientras yo regaba las plantas del jardín. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Algo en lo que he estado pensando desde que descubrimos todo esto. Claro, hijo, nunca desconfiaste en todos esos años. ¿Nunca te diste cuenta de que papá estaba construyendo todo esto? Puse la regadera y lo miré considerando la pregunta. Hubo momentos, pequeños detalles que no tenían sentido. Depósitos que desaparecían antes de ser registrados en las cuentas que yo veía. Fines de semana de trabajo, de los que volvía más cansado de lo que debería. A veces con tierra bajo las uñas, a pesar de trabajar en una tienda. Llamadas telefónicas que atendía en privado. Sonreí al recordar esos momentos. Creo que, en el fondo, yo sabía que había algo más, pero confiaba en él completamente. Si Carlos estaba escondiendo algo, yo creía que sería por un buen motivo. Rafael me miró con una expresión que mezclaba admiración y perplejidad. Eso es extraordinario, mamá. Ese tipo de confianza, no sé si conseguiría hacer lo mismo. Tu padre me dio motivos para confiar en él durante 30 años de matrimonio. Respondí. Él nunca me dio razón para dudar de su carácter o de su amor. Y al final él probó que merecía cada gramo de esa confianza. Mientras Rafael se alejaba, pensé en cómo la vida había cambiado en estos últimos meses. El dolor de la pérdida de Carlos aún estaba allí, un vacío que nunca sería completamente llenado. Pero a su lado había ahora un profundo sentimiento de gratitud, no solo por el confort material que él me había dejado, sino por su visión, su planificación. Su determinación en protegerme incluso después de irse. La cabaña, que inicialmente había visto como solo un refugio, se volvía cada vez más un hogar. El lugar donde la familia se reunía, donde yo plantaba mis propias flores, donde sentía la presencia de Carlos en los detalles que él había tan cuidadosamente planeado. Por la noche sola, yo todavía lloraba a veces, no solo de tristeza, sino de una emoción compleja, una mezcla de pérdida, amor, gratitud y admiración por el hombre extraordinario que había escogido compartir su vida conmigo y que continuaba cuidando de mí incluso después de irse. 6 meses pasaron desde que encontré la cabaña. El otoño llegó transformando el paisaje en tonos dorados y rojos en las tierras de Huasca de Ocampo. Los manzanos estaban cargados y yo pasaba las mañanas recogiendo frutas con la ayuda del señor Joaquín, que pacientemente me enseñaba a identificar las que estaban en el punto justo. En una tarde particularmente agradable, mientras organizaba uno de los cajones de la oficina improvisada que había montado en un rincón de la sala, encontré un cuaderno marrón de tapa dura que no había notado antes. Estaba parcialmente escondido bajo otros documentos. Lo abrí con curiosidad y reconocí inmediatamente la letra de Carlos, aquella caligrafía metódica y clara que yo conocía tan bien. Era una especie de diario, pero no el tipo común, con entradas diarias sobre sentimientos personales. Era un registro de sus visitas a la propiedad, comenzando 24 años atrás, 17 de marzo de 2001. Compré 2 áreas adyacentes más al terreno original. El vendedor pensó que yo estaba loco por querer tierras tan aisladas, pero el precio estaba excelente. Algún día, cuando Elena descubra todo esto, ella tendrá un lugar tranquilo para vivir. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras volteaba las páginas amarillentas. En cada entrada, Carlos detallaba sus actividades. La compra de más tierras, la plantación de árboles, el inicio de la construcción de la cabaña, las mejoras a lo largo de los años. 5 de septiembre de 2008. Terminé el techo de la cabaña. Hoy me tomó más tiempo de lo planeado, pero quise hacer todo con cuidado. Quiero que Elena tenga un lugar sólido que no necesite reparaciones constantes cuando yo ya no esté aquí. La realidad de su planificación me golpeó con nueva fuerza. Carlos no solo había ahorrado dinero para mí, él había literalmente construido un futuro con sus propias manos. Ladrillo por ladrillo, árbol por árbol. 18 de julio de 2015.
planté durazneros hoy. A Elena siempre le gustaron los duraznos frescos, pero nunca pudimos tener un huerto en la ciudad. Calculé que estarán dando buenos frutos en unos 8 o 10 años. Espero estar vivo para verlos, pero si no lo estoy, espero que a ella le guste este regalo tardío. Me senté en la silla, el cuaderno abierto en mi regazo, imaginando a Carlos planeando plazos de maduración de árboles frutales, considerando un futuro en el que él no estaría presente. El pesimismo práctico de sus anotaciones contrastaba con el profundo optimismo del acto de plantar. Crear algo que solo daría frutos años después. Continué leyendo cada página, revelando más del hombre con quien había compartido mi vida, pero que aparentemente yo nunca había conocido completamente. 2 de noviembre de 2019. El médico encontró algo en el examen. No le dije nada a Elena todavía. No quiero preocuparla sin necesidad. Pero si las sospechas se confirman, necesito acelerar los planes. La cabaña está prácticamente lista, pero aún hay detalles que quiero finalizar. El dinero está invertido de forma segura. Si sucede lo peor, ella estará protegida financieramente. Me congelé. 2019. 5 años antes de su ataque cardíaco. Carlos sabía que estaba enfermo. ¿Por cuánto tiempo cargó ese peso solo? Volteé rápidamente las páginas buscando más información. Las entradas se volvían más frecuentes, más urgentes. 15122020. Confirmado. Es un problema cardíaco grave. El médico recomendó cirugía, pero las chances no son buenas. Decidí no contarle a Elena por ahora. ¿Para qué? Ella solo se preocuparía. Y no hay mucho que se pueda hacer aparte de lo que ya estamos haciendo. Estoy tomando los medicamentos, siguiendo la dieta. Mientras tanto, trabajo lo máximo que puedo aquí en la propiedad. Quiero dejar todo perfecto para ella. Una ola de choque recorrió mi cuerpo. Riomi Carlos había pasado los últimos 4 años de su vida sabiendo que estaba muriendo. Todos aquellos almuerzos ligeros que le insistía en comer, la caminata diaria que comenzó para mantenerse en forma, eran parte de un régimen médico que él me escondía. Las últimas páginas del diario eran esporádicas, con entradas más breves, como si cada palabra exigiera esfuerzo. 7 de junio de 2023. Programé el GPS hoy. Parece una tontería, pero es importante que Elena encuentre este lugar cuando yo ya no esté aquí. Pensé en simplemente darle la dirección, pero ella merece la jornada del descubrimiento. Merece sentir lo que sentí todas las veces que vine para acá. La anticipación, la sensación de algo especial, esperando al final del camino. La última entrada era de apenas algunas semanas antes de su muerte. 23 de marzo de 2024. Ya no tengo energía para trabajar en la propiedad como antes. Le pedí al señor Joaquín que asuma más responsabilidades. Él aceptó sin hacer preguntas, aunque sospecho que él lo sabe. Siento que mi tiempo se está acabando, pero estoy en paz. Hice lo que pude para garantizar que Elena esté bien. Todo lo que construí, planté, ahorré, todo fue por ella. Solo espero que ella entienda por qué mantuve el secreto. No era desconfianza, era amor. Quería protegerla no solo de la inseguridad financiera, sino también del dolor de verme disminuyendo poco a poco. Prefiero que ella me recuerde fuerte, incluso si eso significa irme sin aviso. Cerré el cuaderno, incapaz de contener las lágrimas. Carlos había enfrentado su muerte inminente con la misma aproximación metódica y pragmática con que conducía todo en su vida. Había planeado, calculado, preparado todo. No solo el aspecto financiero, sino incluso cómo yo descubriría su último regalo. Y él había escogido sufrir solo. Cargar el conocimiento de su enfermedad en silencio para ahorrarme el dolor prolongado de verlo. Languidecer. No sabía si debía sentir gratitud por esta última protección o dolor por haber sido privada de la oportunidad de despedirme adecuadamente, de hacer sus últimos años más confortables, de decir todas las cosas que quedaron por decir. Aquella noche llamé a mis hijos, necesitaba compartir este descubrimiento con ellos. Necesitaba que alguien más supiera la verdadera historia del hombre extraordinario que había sido su padre. Amanda lloró al teléfono. Rafael permaneció en silencio por largos momentos antes de decir con la voz embargada. Él fue más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Al día siguiente, le pedí al señor Joaquín que viniera a conversar conmigo. Cuando se sentó a la mesa de la cocina, puse el diario frente a él. Usted sabía sobre la enfermedad de él, ¿verdad? El viejo cuidador asintió lentamente. Su esposo me hizo prometer que no le contaría a nadie. Dijo que era mejor así. ¿Por cuánto tiempo lo supo? Casi 5 años, por lo que entendí. En el último año él apenas conseguía trabajar. Venía hasta aquí y se quedaba sentado en aquel banco cerca del lago, mirando todo lo que había construido. A veces me pedía que hiciera pequeños ajustes, un clavo aquí, una tabla allá. Otras veces solo se quedaba en silencio, como si estuviera despidiéndose. Imaginé a Carlos sentado solo a la orilla del lago, contemplando la propiedad que había creado para mí, consciente de que su tiempo se estaba acabando, pero determinado a completar su misión autoimpuesta. ¿Por qué cree que él nunca me contó sobre la propiedad, sobre la enfermedad? Joaquín reflexionó antes de responder, sus manos callosas descansando sobre la mesa. Su esposo era un hombre reservado. Doña Elena.
No hablaba mucho, pero cuando hablaba de usted, sus ojos brillaban. Él me dijo una vez que la mayor alegría de él era verla feliz. Despreocupada, creo que él no quería que usted cargara el peso del conocimiento, ni sobre la enfermedad de él, ni sobre los sacrificios que hizo para construir todo esto. Sacrificios. La palabra resonó en mi mente. ¿Cuántos fines de semana Carlos había pasado trabajando en esta tierra en lugar de descansar? ¿Cuántas horas extras en la tienda, en Ciudad de México? ¿Cuántos pequeños lujos negados a sí mismo para ahorrar algunos pesos más? Todo para construir este refugio que yo ahora llamaba hogar en Huasca de Ocampo. Aquella tarde caminé hasta el lago y me senté en el mismo banco que Joaquín había mencionado. El sol de otoño se reflejaba en el agua, creando patrones dorados en la superficie, los árboles alrededor, muchos plantados por las propias manos de Carlos, se mecían suavemente con la brisa. Yo habría compartido esta carga contigo. Susurré al aire como si él pudiera oírme. Pero entiendo por qué escogiste cargarla solo. Era quien tú eras, el protector, el proveedor, siempre pensando en mí antes que en ti mismo. En los días siguientes encontré un nuevo propósito. Comencé a registrar mi propia versión de la historia en un cuaderno similar al de Carlos. No solo para mí, sino para mis hijos, mis nietos, para quien viniera después. Quería que conocieran al verdadero Carlos, no solo al hombre quieto y frugal que parecía haber dejado poco para su familia, sino al visionario paciente que había construido un legado de amor a lo largo de décadas. Y a medida que el otoño daba lugar al invierno, encontré una paz que no esperaba. El dolor de la pérdida permanecía, pero ahora estaba entrelazado con una profunda admiración por el hombre que me había amado tan completamente, tan silenciosamente hasta su último suspiro. El primer aniversario de la muerte de Carlos se acercaba trayendo consigo una melancolía que intenté contrabalancear con actividad constante. Transformé la pequeña oficina en un espacio de recuerdos, fotografías nuestras a lo largo de los años, objetos que él valoraba. El diario que había encontrado cuidadosamente preservado en una caja de madera que Rafael había hecho especialmente para eso. El invierno había sido difícil. La soledad a veces pesaba, especialmente en las noches más frías, pero había desarrollado una rutina que me sustentaba. El trabajo en la propiedad, las visitas regulares de mis hijos y nietos, las nuevas amistades que había cultivado en la comunidad rural alrededor de Huasca de Ocampo. Una semana antes de la fecha, recibí un llamado telefónico inesperado. Era el señor Augusto, el abogado. Señora Elena, tengo un sobre más que su esposo dejó conmigo. Él me instruyó específicamente para entregárselo a usted solo después de un año de su partida. Mi corazón se aceleró. ¿Un sobre con qué? Él no me dijo el contenido, solo la fecha en que debía ser entregado. Puedo llevárselo a usted mañana, si le es conveniente. Acepté, la mente repleta de preguntas. ¿Qué más podría haber dejado Carlos para mí? ¿Qué más había planeado con su meticulosidad característica? Al día siguiente, recibí al señor Augusto en el porche de la cabaña. Él parecía admirado con la propiedad, comentando sobre lo bien cuidado que estaba todo. Su esposo hablaba de este lugar con tanto orgullo, dijo él, aceptando una taza de café. En las pocas veces en que nos encontramos aquí, él mostraba cada detalle como si fuera un tesoro. Él construyó todo esto solo, ¿sabe? Con sus propias manos. Sí, él me contó. Un hombre notable, su Carlos. En todos mis años de abogacía, raramente encontré a alguien tan determinado. Después de algunas formalidades, él finalmente me entregó el sobre, un paquete de tamaño medio sellado con mi nombre escrito en la caligrafía de Carlos. Él me hizo prometer que lo entregaría personalmente, no por correo, explicó el abogado. Dijo que era demasiado importante para arriesgarse a perderse. Después de que el señor Augusto se fue, me senté a la mesa de la cocina y abrí cuidadosamente el sobre. Dentro había otro sobre más pequeño y una memoria USB negra junto con una carta. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya ha pasado un año desde que partí. Espero que este año, a pesar del dolor que sé que sentiste, también haya traído descubrimientos y, quién sabe, incluso alguna alegría. Espero que la cabaña se haya vuelto un hogar para ti, que los árboles que planté estén dando frutos, que estés encontrando paz en este lugar que construí, pensando en ti con cada clavo, con cada teja. Hay una última cosa que quiero compartir, algo que tal vez ayude a explicar por qué viví como viví. ¿Por qué tomé las elecciones que tomé? En la memoria USB encontrarás una grabación. Es una conversación que tuve con mi propio padre una semana antes de que él falleciera. Yo tenía 22 años. Tú y yo estábamos comprometidos desde hacía solo 2 meses. ¿Te acuerdas de los jóvenes que éramos? ¿De cuántos sueños teníamos? ¿Cuántos planes? Mi padre, un hombre simple que trabajó toda la vida en la misma fábrica, me llamó para una conversación final. Él sabía que estaba muriendo. Cáncer, etapa terminal. Grabé nuestra conversación sin que él lo supiera. En la época creí que era una forma de preservar su voz, sus consejos.
no me di cuenta de que sería el modelo para todo lo que haría en los 40 años siguientes. Escucha cuando estés lista. Tal vez ayude a entender al hombre con quien te casaste. Un hombre que incluso después de tantos años a tu lado, tal vez permaneció un misterio en algunos aspectos. El sobre más pequeño contiene otra sorpresa, algo que compré hace muchos años y guardé para este momento específico. Un símbolo nada más. Con todo mi amor para siempre, Carlos. Con manos temblorosas conecté la memoria USB a la pequeña laptop que había comprado para administrar la propiedad. Encontré un único archivo de audio fechado de hace 43 años. Cuando hice clic para reproducir la voz de Carlos, joven, vibrante, tan diferente de la voz más grave que conocí en los últimos años. Llenó la cocina. Papá, ¿puedo grabar nuestra conversación para recordar después? Una voz más ronca que nunca había oído antes, respondió, no necesitas eso, hijo. Lo que tengo para decir es simple, no lo vas a olvidar. Aún así, me gustaría tener tu voz conmigo. Un suspiro. Entonces, está bien. ¿Qué quieres saber? Me llamaste para conversar. Dijiste que tenías algo importante para decirme antes de que yo muera. Puedes decirlo, hijo. Es la verdad. No hay por qué esconderla. Hubo una pausa, y entonces la voz del padre de Carlos continuó. Más suave. Te vas a casar pronto con una buena muchacha. Estoy feliz por eso. Aunque no esté aquí para verlo, quiero darte un consejo. El único que realmente importa, el mismo que mi padre me dio y el padre de él antes de eso. Otra pausa más larga. El valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que protege. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es el tamaño de la casa lo que importa. Es si mantiene a tu familia seca cuando llueve. No es el modelo del auto. Es si lleva a tu familia con seguridad a donde necesita ir. Lágrimas escurrían por mi rostro mientras oía al hombre que nunca conocí articular la filosofía que había definido la vida de Carlos. Tu madre nunca tuvo joyas caras. Nunca tuvo ropa de marca, pero nunca faltó comida en nuestra mesa. Nunca tuvimos que escoger entre medicina y renta. Nunca tuvimos que rogar por ayuda. Eso es dignidad, hijo. Eso es lo que un hombre debe ofrecer a su familia. No lujo, sino seguridad. No apariencia, sino substancia. La voz del padre de Carlos falló un poco, y ahí el sonido de un vaso siendo colocado sobre una mesa. Veo a jóvenes hoy comprando autos que no pueden pagar, casas que los esclavizan con deudas, todo para impresionar a personas que no se importan con ellos. No seas así. Vive por debajo de tus posibilidades. Ahorra para el futuro. Construye algo sólido, aunque tome décadas. Sé la roca donde tu familia puede apoyarse cuando la tormenta venga. Y la tormenta siempre viene, hijo, siempre viene. La grabación continuó por unos minutos más. Consejos prácticos sobre dinero, sobre trabajo, sobre familia. Cuando terminó, me quedé sentada en silencio, absorbiendo la profundidad de lo que había oído. Finalmente abrí el sobre más pequeño. Dentro había una llave antigua prendida a un cordón simple junto con una nota. Esta es la llave de la casa donde nací. La casa ya no existe. Fue demolida hace décadas para dar lugar a un supermercado, pero guardé la llave como recuerdo de lo que mi padre me enseñó. Ahora es tuya, no porque abra cualquier puerta, sino porque representa lo que intenté ser para ti. Un refugio seguro, una protección confiable, un puerto en medio de la tormenta. Fuiste mi mayor tesoro, Elena. Cada sacrificio, cada hora extra, cada pequeño lujo que renuncié, todo valió la pena por saber que estarías protegida, incluso después de que yo me fuera. Me puse el cordón alrededor del cuello, la llave antigua reposando contra mi corazón. Era pesada, sustancial, como el amor que Carlos había demostrado silenciosamente por tantos años. Aquella noche me senté en el porche y escribí en mi propio diario una práctica que había adoptado desde que encontré el de Carlos. Hoy, un año después de su partida, finalmente entendí completamente al hombre con quien me casé. Carlos vivió según código de valores que ya no es común en nuestro mundo obsesionado por las apariencias. Él valoraba seguridad por encima de confort, sustancia por encima de estilo, protección por encima de ostentación. En un mundo que mide el éxito por lo que exhibes, él midió el suyo por lo que consiguió proteger. Principalmente a mí, su legado no son solo los árboles que plantó, el dinero que guardó, sino el ejemplo de amor que demostró. Un amor que no necesita focos, que no busca aplausos, que se expresa a través de actos silenciosos de devoción constante. Llevo esa lección conmigo ahora, y mientras el mundo allá afuera continúa corriendo tras lo más nuevo, lo más brillante, lo más impresionante, encuentro paz sabiendo que fui amada de la forma más verdadera posible, no con palabras grandiosas o gestos espectaculares, sino con una vida entera de pequeñas decisiones hechas, pensando en mí. La primavera trajo nueva vida a la propiedad de Nuasca de Ocampo. Los durazneros, que Carlos había plantado casi 10 años antes, florecieron abundantemente, prometiendo una cosecha generosa en los meses siguientes. Alrededor de la cabaña planté flores coloridas, algo que Carlos, siempre práctico, no había priorizado, pero que yo sabía que él apreciaría por hacerme feliz.
En una mañana soleada de abril, recibí una visita inesperada. Un auto, que no reconocí, al inicio del sendero que llevaba a la cabaña. Un hombre de mediana edad salió mirando alrededor con curiosidad evidente. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté desde el porche, cautelosa con visitantes desconocidos. El hombre sonrió retirándose los lentes de sol. Señora Elena, mi nombre es Ricardo Méndez. No sé si Carlos alguna vez mencionó mi nombre. Fruncí el ceño, intentando recordar. No lo recuerdo. Era amigo de mi esposo, colega de trabajo. En realidad no en la ferretería, sino bueno, es sobre eso que vine a conversar. ¿Puedo tener unos minutos de su tiempo? Intrigada, lo invité a entrar. Servimos café en el porche, aprovechando el clima agradable. Ricardo parecía incómodo, inseguro sobre cómo empezar. Señora Elena, trabajo para una empresa de inversiones inmobiliarias. Me enteré de su pérdida solo recientemente y creí que tal vez Carlos no tuvo tiempo de explicar todo sobre los negocios que hacíamos juntos. Sentí una ola de confusión. Negocios. Carlos trabajaba en la ferretería. Era gerente allí por casi 30 años en la Ciudad de México. Ricardo asintió, una sonrisa comprensiva en su rostro. Sí, lo era, pero esa era solo una parte de su vida profesional. Carlos también trabajaba con nosotros como consultor de inversiones inmobiliarias. De hecho, él tenía un talento excepcional para identificar propiedades subvaloradas con potencial de apreciación. Ricardo tomó un sorbo de café antes de continuar. No entiendo. Carlos nunca mencionó otro empleo. Él era muy discreto sobre eso. Ricardo explicó gentilmente. Comenzó hace unos 25 años, casi por casualidad. Carlos vino a nuestra oficina para obtener información sobre un terreno. Este terreno, de hecho, él gesticuló hacia la propiedad a nuestro alrededor. En la conversación demostró un conocimiento notable sobre valores de tierra en la región, tendencias de desarrollo, factores que influencian la apreciación a largo plazo. Ricardo tomó un sorbo de café antes de continuar. Mi padre, que era el fundador de la empresa, le ofreció un trabajo de medio tiempo como consultor. Carlos se rehusó inicialmente, pero mi padre insistió en al menos pagar por sus opiniones sobre algunos terrenos que estábamos considerando. Fue así que comenzó. Yo estaba aturdida. Me está diciendo que Carlos tenía un segundo empleo secreto durante todos esos años. No exactamente un empleo regular. Él nos ayudaba a evaluar propiedades, principalmente en áreas rurales como esta, alrededor de Huasca de Ocampo. A veces hacía esto remotamente, analizando datos y mapas. Otras veces visitaba los lugares personalmente. Eran aquellos viajes de negocios mensuales para ver proveedores, me imagino. Carlos tenía una intuición natural para lo que funcionaría a largo plazo. Su especialidad eran inversiones de horizonte extendido, propiedades que no darían retorno inmediato, pero que se apreciarían significativamente en 15 años. Recordé los viajes mensuales de Carlos, las horas extras. Los fines de semana, todas las piezas comenzaban a encajar de una forma que nunca había imaginado. Él era pagado por esto, continuó Ricardo. Muy bien pagado. De hecho, Carlos insistía en recibir parte de su compensación en participaciones en las propiedades que ayudaba a identificar en lugar de solo dinero. Con el tiempo, esto se acumuló sustancialmente. ¿Qué exactamente quiere decir con sustancialmente?, pregunté. Mi voz casi un susurro. Ricardo abrió su maletín y retiró una carpeta de documentos. Este es el motivo de mi visita. De hecho, Carlos poseía participaciones minoritarias en 17 emprendimientos diferentes a través de nuestra empresa. Centros comerciales, condominios residenciales, edificios comerciales, todos seleccionados con aquella mirada de largo plazo que era su marca registrada. Él empujó la carpeta en mi dirección. Estos son los documentos detallando esas participaciones que ahora son suyas por derecho. Intentamos contactarla antes, pero solo recientemente descubrimos sobre esta propiedad. Con manos temblorosas abrí la carpeta. Había contratos, extractos financieros, proyecciones de rendimientos, números que hacían la cuenta bancaria que Carlos me había dejado parecer casi insignificante en comparación. La última evaluación total de esas participaciones, Ricardo dijo suavemente, es de aproximadamente 8.7 millones de pesos mexicanos. El mundo pareció girar a mi alrededor. Me apoyé en la silla incapaz de hablar. Carlos nunca le contó, ¿verdad?, Ricardo preguntó gentilmente. Moví la cabeza, las lágrimas comenzando a empañar mi visión. Nunca le acentuada él me dejó esta propiedad, algo de dinero en cuentas e inversiones. Creí que era todo. Ricardo sonrió tristemente. Conociendo a Carlos, no estoy sorprendido. Él siempre fue extremadamente reservado sobre su riqueza. En la empresa sabíamos que él vivía muy por debajo de sus posibilidades, pero respetábamos su privacidad. Él mencionó una vez que prefería construir patrimonio a exhibirlo. El valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que protege, susurré recordando las palabras del padre de Carlos en la grabación. Exactamente, Ricardo, concordó pareciendo impresionado. Él dijo eso algunas veces. Era casi un mentre para él. Miré nuevamente los documentos, intentando comprender la magnitud de lo que estaba viendo.
Todos esos años, mientras ahorrábamos para comprar un sofá nuevo o pensábamos 2 veces antes de cenar fuera, él estaba construyendo un imperio silencioso. Ricardo completó, no para ostentar, sino para garantizar su futuro. Carlos rehusó varios aumentos, sabía. Prefería recibir en participaciones en los negocios. Decía que el dinero se gasta, pero las buenas inversiones crecen con el tiempo. En ese momento recordé todas las veces en que Carlos había rehusado compras que podíamos haber hecho, de todas las veces en que él insistió en arreglar algo roto en lugar de reemplazarlo. No era por mezquindad o falta de recursos. Era parte de una filosofía de vida más profunda, una visión de largo plazo que yo nunca había comprendido completamente. ¿Por qué nunca me contó? Pregunté, más para mí misma que para Ricardo. El hombre consideró la pregunta por un momento. No puedo responder con certeza, claro. Pero mi padre, que trabajó con Carlos por más tiempo, siempre dijo que él tenía un miedo casi supersticioso. Ricardo, interrumpí, una súbita realización me golpeó. Él sabía que estaba enfermo en los últimos años. Sí, Ricardo confirmó con un suspiro. Él nos contó sobre su problema cardíaco hace unos 4 años. Fue cuando comenzó a organizar todo más meticulosamente, transfiriendo documentos a nombre de ustedes dos, garantizando que todas las participaciones estuvieran debidamente registradas. Él preparó todo, murmuré, hasta el último detalle. Ricardo concordó, incluso pidió que esperáramos algunos meses después de su partida antes de contactarla. Dijo que quería que usted tuviera tiempo para acostumbrarse a las primeras revelaciones antes de conocer el resto. Pensé en el GPS programado para traerme a la cabaña, en las cartas cuidadosamente escritas, en los documentos organizados. Cada etapa planeada para guiarme gentilmente a través de un proceso que podría haber sido abrumador si se revelaba de una sola vez. Hay una cosa más, Ricardo, agregó retirando un sobrefinal de su maletín. Carlos pidió que yo entregara esto personalmente después de explicar sobre las inversiones. Acepté el sobre, reconociendo inmediatamente la caligrafía de Carlos. Lo abrí con cuidado, intentando controlar el temblor en las manos. Mi Elena, si Ricardo está entregando esta carta, ya sabe sobre mi otro trabajo. Espero que entiendas por qué mantuve esto en secreto por tanto tiempo. Al principio era solo una forma de ganar un dinero extra para construir algo para nosotros. Conforme el éxito de las inversiones creció, comencé a temer que la riqueza pudiera cambiar nuestra vida de maneras que yo no deseaba. Vi tantas familias destruidas por el dinero, amistades corrompidas por la envidia, matrimonios arruinados por expectativas infladas, hijos malcriados por facilidades excesivas. Temía también que, si algo me sucedía demasiado pronto, quedarías vulnerable a oportunistas, a consejeros interesados solo en tu nueva riqueza. Entonces decidí crear capas de protección. Primero la cabaña y el dinero suficiente para una vida confortable. Después esta revelación final. Sé que puede parecer manipulador y tal vez lo fue. Pido tu perdón por eso. Todo lo que hice, cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar y seguridad. Ahora tienes opciones, Elena, todas las opciones que yo siempre quise que tuvieras. Puedes seguir viviendo simplemente en la cabaña, usar solo lo que necesites de los rendimientos para vivir cómodamente. Puedes ayudar a nuestros hijos, nietos, causas que valoras. Puedes viajar, explorar, hacer todo lo que siempre soñamos, pero pospusimos para después. Solo pido una cosa, no dejes que el dinero cambie quién eres. La mujer simple, gentil y generosa con quien me casé, que encontraba alegría en las pequeñas cosas, que valoraba a las personas por encima de las posesiones. Esa es la verdadera riqueza que tuvimos. Siempre fuiste mi tesoro más precioso, para siempre tuyo, Carlos. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Ricardo discretamente me entregó un pañuelo, esperando pacientemente que yo recuperara la compostura. Él era un hombre extraordinario, comentó Ricardo suavemente. Todos en la empresa lo respetaban profundamente. Nunca conocí a alguien que combinara tanta astucia financiera con tanta integridad personal. Asentí, incapaz de hablar. El Carlos que yo conocí durante 30 años de matrimonio, frugal, dedicado, trabajador en la Ciudad de México, había sido real. Pero había también este otro Carlos, el estratega financiero brillante, el constructor paciente de un imperio invisible en el área de Huasca de Ocampo. En los días siguientes, mientras trabajaba con Ricardo para entender el alcance completo de lo que Carlos había construido, oscilé entre admiración, confusión e incluso momentos de rabia por la magnitud del secreto que él había mantenido. ¿Cómo pudimos haber compartido una vida por tantos años con una parte tan significativa de ella escondida de mí? Pero a medida que organizaba los documentos, aprendiendo sobre cada inversión, cada propiedad, cada decisión estratégica que él había tomado a lo largo de las décadas, comencé a ver un patrón claro. Una coherencia absoluta entre el Carlos que yo conocía y el hombre de negocios que había permanecido en las sombras. Cada inversión reflejaba sus valores.
preferencia por proyectos con beneficios comunitarios, evitando emprendimientos que pudieran perjudicar a pequeños comerciantes locales, priorizando sostenibilidad ambiental décadas antes de que se volviera moda. El mismo hombre que arreglaba nuestras cosas, en lugar de reemplazarlas, había insistido en prácticas sostenibles en sus emprendimientos inmobiliarios. El mismo hombre que ahorraba centavos en el supermercado había donado anónimamente para causas locales a través de fundaciones ligadas a sus inversiones. 3 semanas después de la visita de Ricardo, reuní a mi familia en la cabaña. Era un domingo soleado, perfecto para un almuerzo al aire libre. Mientras observaba a Amanda y Rafael ayudando a montar las mesas bajo los árboles, sus hijos corriendo alrededor, jugando con el perro que había adoptado recientemente. Sentí una profunda certeza sobre lo que necesitaba hacer. Débora, que en los últimos meses se había vuelto sorprendentemente cercana, ayudaba en la cocina preparando una ensalada con verduras frescas del huerto. ¿Está todo bien?, preguntó notando mi silencio contemplativo. Perfectamente bien, respondí, solo pensando en cómo la vida da vueltas inesperadas. Cuando todos estaban sentados con los platos servidos, levanté mi copa para un brindis. A la memoria de Carlos, dije simplemente. Todos levantaron sus copas, murmurando en concordancia. Entonces respiré hondo. Tengo algo importante para compartir con ustedes hoy. Algo que descubrí recientemente sobre su padre, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra vida juntos. Les conté entonces sobre la visita de Ricardo, sobre el trabajo secreto de Carlos como consultor de inversiones, sobre el imperio silencioso que él había construido a lo largo de décadas. Les expliqué sobre las participaciones en emprendimientos, sobre los millones que ahora formaban parte de su herencia. Rafael dejó caer el tenedor. Amanda se cubrió la boca con las manos. Débora se puso pálida. Pero eso es increíble. Rafael finalmente consiguió decir todo este tiempo, mientras vivíamos como una familia de clase media común, completa exactamente como su padre quería. Él creía que la riqueza ostensible nos cambiaría, nos alejaría de los valores que realmente le importaban. Les mostré entonces la última carta de Carlos, dejando que leyeran sus explicaciones en sus propias palabras. Cuando terminaron, todos estaban emocionados. Él era un genio, murmuró Amanda secándose las lágrimas. Un genio secreto. Más que eso, agregué, era un hombre con una visión muy clara de lo que significaba amar a su familia. Para él, el amor significaba protección, seguridad, garantía de futuro, no solo para mí, sino para todos ustedes también. Miré entonces a mis hijos, a mi nuera, a mis nietos, y es por eso que tomé algunas decisiones sobre qué hacer con esta herencia inesperada. Tomé una carpeta que había preparado y la puse sobre la mesa. Carlos construyó todo esto pensando en nuestra seguridad, en nuestro futuro. Siguiendo su ejemplo, estoy creando un fondo familiar. Cada uno de ustedes tendrá acceso a recursos suficientes para realizar sueños, comprar una casa mejor, invertir en educación, iniciar un negocio, lo que deseen. Pero la mayor parte permanecerá en un fideicomiso administrado profesionalmente para garantizar seguridad no solo para ustedes, sino para las próximas generaciones también. Mamá, eso es extremadamente generoso. Rafael dijo claramente emocionado. No es generosidad, es continuidad, corregí gentilmente. Solo estoy siguiendo el plan que su padre comenzó, construyendo sobre lo que él creó. Miré a Débora, que había permanecido inusualmente silenciosa. ¿Hay algo más? Rafael me contó sobre las dificultades financieras que enfrentan, las deudas acumuladas intentando mantener un estilo de vida más allá de sus posibilidades. Débora bajó los ojos claramente avergonzada. Rafael sostuvo su mano en apoyo. Esas deudas serán saldadas, continué, pero con una condición, que ustedes participen en un programa de educación financiera. Carlos me enseñó, a través de sus acciones, el valor de vivir por debajo de nuestras posibilidades, de construir seguridad en lugar de apariencias. Quiero que ustedes aprendan esos principios también. Para mi sorpresa, Débora sintió con lágrimas en los ojos. Yo ya estaría muy agradecida. Pasé tanto tiempo juzgándolos, creyendo que sabíamos más, que éramos más exitosos. Y todo este tiempo no es sobre quién tiene más, interrumpí suavemente. Es sobre cómo usamos lo que tenemos, sobre los valores que orientan nuestras elecciones. La comida continuó, la conversación naturalmente, girando en torno a recuerdos de Carlos, de planes para el futuro, de sueños largamente pospuestos que ahora podrían volverse realidad. Observé a mi familia con un nuevo sentimiento de paz y propósito. Más tarde aquella noche, después de que todos se habían ido, caminé hasta el lago, el lugar favorito de Carlos en la propiedad, donde pasaba horas sentado, en los últimos años de vida, contemplando todo lo que había construido. Me senté en el banco que él había colocado a la orilla del agua y saqué la llave antigua que llevaba constantemente en un cordón alrededor del cuello. La llave de la casa donde él había nacido. Su símbolo de protección y seguridad. Lo lograste, mi amor, susurré al aire nocturno. Todo lo que planeaste, todo lo que construiste en silencio durante décadas funcionó exactamente como querías. Estoy segura. Nuestra familia está segura. Tu legado continuará por generaciones.
Me quedé allí sentada hasta el atardecer, observando los colores reflejarse en el agua tranquila de Yago. Pensé en la increíble jornada que había recorrido en el último año, de la viuda aparentemente desamparada, con solo un auto viejo como herencia a la guardiana de un imperio invisible, cuidadosamente construido a través de décadas de trabajo silencioso y planificación meticulosa. Pensé en los contrastes de la vida de Carlos, el gerente de la ferretería en la Ciudad de México, que secretamente era un consultor inmobiliario respetado en Huasca de Ocampo. El hombre que regateaba por centavos en el supermercado mientras administraba millones en inversiones. El esposo que mantenía secretos monumentales y aún así era absolutamente fiel en su compromiso de proteger y cuidar. En la semana siguiente transferí una cantidad significativa a una fundación que crearía becas de estudio para jóvenes emprendedores, personas con la visión y paciencia que Carlos había demostrado, pero sin los recursos para realizar sus sueños. Establecí también un fondo para preservación ambiental en la región, garantizando que las áreas naturales alrededor de la propiedad permanecieran intactas por el desarrollo. La cabaña continuó siendo mi hogar incluso con todos los recursos ahora disponibles. No tenía deseo de mudarme a una mansión o condominio lujoso. Esta simple estructura de madera, construida por las manos del hombre que había amado, contenía más significado y valor para mí que cualquier palacio podría ofrecer. En lugar de eso, dirigí recursos para mejorar la comunidad alrededor de Huasca de Ocampo, apoyando la escuela local, ayudando a pavimentar el camino de acceso, financiando una pequeña clínica médica que serviría a las familias rurales de la región. Una tarde, cerca de 2 años después de la muerte de Carlos, recibí una carta inesperada. Era de una señora llamada Mariana, que se presentaba como la viuda de uno de los colegas de Carlos en la ferretería. Su esposo salvó a nuestra familia, escribió. Cuando mi Pedro enfermó de cáncer hace 15 años, no teníamos seguro adecuado, no teníamos ahorros. Fue Carlos quien nos ayudó. Pagó tratamientos, medicamentos, incluso nuestra hipoteca durante meses. Siempre insistió que era solo un préstamo sin plazo, pero nunca aceptó un centavo de vuelta, incluso después de que Pedro se recuperó. Dijo que teníamos hijos que educar, que esa era mejor inversión que cualquier tasa de interés. La carta continuó, detallando otras instancias de generosidad silenciosa de Carlos. Pequeños préstamos a colegas en dificultades, asistencia anónima a familias en la comunidad, mentoría a jóvenes empleados. Me di cuenta entonces de que el patrón de vida doble de Carlos se extendía más allá de sus finanzas personales, incluso con recursos limitados, al menos de lo que yo sabía en la época. Él siempre encontraba maneras de ayudar a otros, siempre sin alarde, siempre insistiendo en la discreción. En las semanas siguientes, más cartas llegaron de exempleados, de vecinos, de personas en la comunidad que habían sido tocadas por la generosidad silenciosa de Carlos a lo largo de los años, historias que él nunca compartió conmigo. Actos de bondad realizados silenciosamente mientras mantenía la apariencia de un hombre común con recursos limitados. En una tarde de domingo, exactamente 3 años después de su muerte, organicé una pequeña ceremonia en la propiedad. Invité a todos los que habían enviado cartas, junto con nuestra familia y amigos cercanos. En el centro del huerto plantamos un árbol en su memoria. Un roble fuerte y duradero como el legado que él había dejado. Mientras echaba la primera pala de tierra sobre las raíces del árbol, reflexioné sobre la lección final que Carlos me había enseñado, que la verdadera riqueza no es medida por lo que poseemos o exhibimos, sino por el impacto positivo que causamos en la vida de los otros, que el valor real no está en las cuentas bancarias o propiedades, sino en la seguridad y bienestar que proporcionamos a aquellos que amamos. El viejo Ford Fiesta azul permanece en el garaje, incluso habiendo adquirido un auto más nuevo y seguro. Todavía lo conduzco ocasionalmente recordando aquella noche fatídica en que seguí las coordenadas del GPS y descubrí el primero de muchos regalos que Carlos había dejado para mí. A veces, pienso en lo que mi nuera dijo aquel día sombrío después del funeral, sobre que Carlos no había dejado ni para un funeral decente, que profundamente equivocada estaba y como todos lo estábamos. De cierta forma, el hombre quieto y económico que conocíamos había dejado mucho más de lo que cualquiera podría imaginar, no solo en términos materiales, sino en lecciones de vida, en ejemplos de integridad, en demostraciones silenciosas de amor verdadero. En lugar de ostentar riqueza en vida, él escogió construir un legado que continuaría beneficiando a generaciones futuras. En lugar de buscar estatus y reconocimiento, se enfocó en proporcionar seguridad y oportunidades para aquellos que amaba. El último regalo de Carlos no fue el auto, ni la cabaña, ni siquiera los millones en inversiones. Fue la sabiduría que él vivió diariamente, que el amor verdadero se expresa no a través de palabras grandiosas o gestos espectaculares, sino a través de consistencia, de planificación cuidadosa, de sacrificio silencioso hecho de buena voluntad por aquellos que amamos. Una lección que llevo conmigo todos los días como la llave antigua que aún cuelga alrededor de mi cuello.
Un recordatorio constante del hombre extraordinario que escogió vivir una vida aparentemente común, pero que dejó un legado verdaderamente excepcional. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.